Con la bendición de poder estar en la casa del Señor, porque es una bendición venir acá. Y vamos a hablar en esta noche, hermanos, sobre el libro de Primera de Corintios, capítulo número 10. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Primera de Corintios, en el capítulo número 10. Vamos a leer unos versos de la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante, y leemos la poderosa palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermano? Amén. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, inspirado, guiado por el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, gloria a Dios, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta bendición de estar en tu casa, Señor, este privilegio, Señor, y que tu palabra, Señor, que hemos leído sea alumbrando nuestros corazones, sea de bendición, de provecho, Señor, espiritual. Que tu palabra, Señor, haga una obra con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Dios mío, ayúdanos a ser cada vez mejores, Señor, delante de tu presencia, y agradarte siempre en todo, en cada momento de nuestras vidas, en cada circunstancia, Señor. Dios mío, te adoramos y te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y en nombre de Cristo damos. Bueno, después de tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor, la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 10, gloria al Señor, el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 9 de lo que él hacía. Dice que él golpeaba su cuerpo, no vaya a ser que, habiendo sido un heraldo, un ejemplo, un testimonio o el anunciador de la palabra de Dios, es lo que nosotros siempre decimos, nosotros que predicamos, que enseñamos, que hablamos, hermano, somos heraldos, o sea, llevamos el mensaje del rey. El heraldo era el que llevaba el mensaje del rey al pueblo. Cuando el heraldo venía, pues era la palabra del rey, los edictos del rey, los decretos del rey. Por eso todos querían escuchar un heraldo. Para la Biblia habla, y Pablo dice, él se considera así como un heraldo, que es un ejemplo, que predicó, porque para poder ser un heraldo del Señor, uno tiene que vivir a la altura de ese mensaje, ¿no? El mensaje que uno da, eso tiene que ir acorde con lo que uno vive. Ahora, el apóstol Pablo
habla de una situación que le aconteció al pueblo de Israel, porque él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, él nos lleva aquí a los hermanos de Corinto y le dice, los padres judíos, los padres en Israel y una gran cantidad de personas, todos tuvieron la misma bendición. Es lo que siempre le decimos. Cuando dice que todos estuvieron bajo la nube, hoy día hemos predicado sobre la nube, ¿no? La presencia divina continua. Ellos disfrutaron, todos ellos por igual, disfrutaron, vieron, presenciaron, se beneficiaron de la presencia de Dios, hermano. Era algo sobrenatural. Obviamente, todos sabían que era algo sobrenatural. Pero todos ellos, gloria a Dios, al tener esa experiencia, eso es lo que se puede llamar como un tipo de bautismo. En lo que nosotros vamos a entender como un bautismo, porque aquí lo dice, gloria al Señor. O sea, no es un bautismo como nosotros tenemos entendido. Pero un bautismo como nosotros lo hacemos, hermano, como establece la palabra de Dios, es simbólico, siempre es simbólico. Habla de un compromiso, ¿no? Habla de que usted toma una decisión. Si usted se bautiza, no lo hace porque lo obligan. Usted quiere cumplir el mandato del Señor. De que el Señor dijo, vayan, prediquen, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si uno escucha la palabra y tiene una experiencia con Dios, quiere bautizarse. De hecho, uno entiende que es bendición, entendemos que es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo les está hablando a los de Corinto y les está diciendo que ellos no deben ignorar, porque así como ellos tenían estas cartas que le llegaban, ellos podían tener acceso también al Antiguo Testamento. Ellos también tenían conocimiento del Antiguo Testamento, gloria al Señor. Aunque no habían, en ese tiempo, no había imprenta, pero de todas maneras había manuscritos y en ciertos lugares ellos tenían acceso a la palabra. Ellos podían investigar y también podían preguntar. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Que todos los del pueblo de Israel, nuestros padres, dice, ellos estuvieron bajo la nube y le dice, y todos pasaron el mar. La nube y el mar, gloria a Dios. Es una experiencia que tuvo que tener el pueblo de Israel saliendo de Egipto y luego la nube, que era la protección. Gloria al Señor. El mar era atravesar el mar en seco. Todos atravesaron en seco. Esa experiencia, hermano, de atravesar ese mar rojo, que era un inmenso mar y que Dios lo había secado para que ellos pudieran pasar, eso es una experiencia extraordinaria. Ellos tenían que haberla disfrutado y haberse dado cuenta, ¿no?, de que eso no era una cosa humana, era muy poderosa, era divina, venía del cielo, gloria a Dios. Y eso es una forma de bautismo, maravilloso el Señor. Por eso dice en el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. ¿Qué es lo que le está queriendo decir? Todos tuvieron la misma bendición. Todos tuvieron el mismo alimento espiritual. Ahora, en el verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí se refiere al maná. Todos comieron el maná porque el maná era lo que los sustentaba. 40 años comiendo maná, esa es otra experiencia también para ellos, porque ellos sabían que no tenían que sembrar, ellos no tenían que trabajar, sencillamente tenían que esperar que el maná viniera del cielo. Durante 40 años, hermano, ellos se acercaban y recogían el maná y preparaban el maná. Y eso era su dieta, era su alimento. Entonces, todos pasaron la nube, o todos estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, todos comieron el maná, gloria al Señor. Y luego también dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ustedes saben que en la Biblia se registra, hermano, de que cuando el pueblo de Israel
llegó a cierto lugar y no tenían agua, entonces Dios hizo que de una roca se abriera como un hueco, un boquete, podemos decir, y saliera agua, pero por chorros, hermano, ¿no? A borbontones, cantidad de agua, de tal manera que todos ellos pudieron saciar su sed, no un día, era 40 años. Lo interesante de esto también es que cuando ellos se trasladaban, también a donde iban había un lugar y una misma roca, como que esa roca era trasladada. La palabra dice aquí que simbólicamente la roca representaba a Cristo. Gloria al Señor. Y que Dios hacía que esa roca, pues, una roca inmensa, Dios sabía cómo la trasladaba, o si era otra roca y hacía un hueco, no sé, Dios es el que se encargaba de llevarles el agua. Esa es otra bendición. Todos tomaron agua. Maravilloso el Señor. Pero en el verso 5 hay un texto que dice, y que es importante para nosotros, porque esto, como dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Lo que está diciendo acá es, a pesar de que todos ellos, todos unánimemente, todos tuvieron las mismas bendiciones, disfrutaron de lo mismo, pero la palabra dice, de la mayoría de los tales, Dios no se agradó. Eso es algo que a mí me hace temblar, y a toda persona que ama a Dios le hace temblar, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos tener la misma palabra, que podamos tener el mismo mensaje, que podamos tener el mismo alimento espiritual, pero no todos vamos a ser, gloria a Dios, fieles a Dios, y no todos vamos a responder de la misma manera? Eso es como yo les hablaba en otra oportunidad del grano de trigo que cae, ¿no? Puede caer en la acera, puede caer o lo que es junto al camino, puede caer en pedregales, puede caer también, gloria a Dios, entre espinos, y o puede caer en buena tierra. Eso lo determina usted y yo, no lo determina el Señor. La semilla es la misma. Bendito sea el Señor. Ahora, cómo usted la tome, cómo usted la asimila, es su responsabilidad. Pero la palabra sí nos enseña de que tristemente la mayoría de ellos no agradó al Señor, hermano. De los más de ellos no se agradó a Dios. ¿Cuál fue la decisión de Dios o lo que hizo Dios? Que de la cantidad de personas que salieron de Egipto, todos los adultos, hermano, murieron. Y no eran ancianos, gloria a Dios. Ellos podían seguir viviendo 40, 80 años más. La gente era longeva. La gente vivía hasta 130, 140 años. Pero Dios los cortó. Gloria a Dios. Algunos a los 40, algunos a los 50, algunos a los 60, a los 70, a los 80. Pero la Biblia dice que casi nadie entró. La Biblia dice que solamente entraron Josué y Caleb, solo 2 personas. Ni siquiera Moisés y Aarón entraron, hermano. ¿Por qué no entró Moisés? Porque Moisés cometió un error, una falla, lo que Dios consideró como un pecado. Al momento de que había un conflicto, un reclamo, una queja del pueblo de Israel, gloria a Dios, y la gente quería agua, y Dios le dijo a Moisés que él le dijera a la roca y que diera la orden, como había sido hecho en otras oportunidades. Pero Moisés estaba airado, estaba muy incómodo por la actitud del pueblo. No estaba airado con Dios, sino estaba airado con el pueblo, estaba molesto con el pueblo. El pueblo era un pueblo en demasía, hermano, pesado, cargoso, podemos decir. El pueblo era un pueblo irritante. Maravilloso el Señor. Cuando uno está en una posición de dirigir, de tomar decisiones, uno se va a encontrar con muchas situaciones, porque cuando uno dirige o cuando uno está a cargo de una responsabilidad, las cosas no son ideales. Todo no sale ideal como a uno le pareciera o como uno quisiera,
que todo salga a pedir de boca, que todo salga bien, que todo salga perfecto. No es así, hermano. A veces nosotros tenemos la mejor disposición, tenemos la dirección de Dios, pero hay personas que a veces toman otras decisiones. Hay personas a veces que se oponen, hay personas que en algún momento tienen actitudes que van contra la palabra. Bendito sea el Señor. Van contra la obra, van contra uno mismo, cuestionan a uno mismo. Pero eso no puede llevarnos a molestar, a indignarnos, a nosotros tomar decisiones por cuenta propia, sino siempre dejarlo en las manos del Señor, hermano. Uno tiene que cuidar el rebaño y tiene que cuidar la obra. Obviamente hay que cuidar la obra. Somos responsables. Y en la iglesia, hermano, ustedes vienen, todos venimos aquí a buscar a Dios. Todos venimos a llenarnos de Dios. Pero a veces en las relaciones, a veces en la amistad, a veces en contacto que pueden tener uno con otro hermano, se pueden dar situaciones que no agradan a Dios. Alguna persona puede estar incitando a otro, otro a otra, etcétera, etcétera, y eso hay que reprenderlo, gloria a Dios, porque si tu corazón no te reprende, si tú sigues la corriente a otro que está perdido y corrompido, o a una mujer que está perdida y corrompida, gloria a Dios, que se mete dentro de la iglesia y empieza gloria a Dios, a hacer cosas ilícitas, a coquetear con un hombre y con otro hombre y con otro hombre, hermano. Es una Jezabel dentro de la iglesia. O un hombre que empieza a tratar de enamorar a una mujer, a otra mujer y a otra mujer y a otra mujer dentro de la iglesia. Eso es, gloria a Dios, Sodoma y Gomorra, queriendo meterse dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, uno tiene que orar, hermano, y tomar medidas drásticas. Bendito sea el nombre de Jesús. Le digo, en lo personal, desde el momento que llegué a la iglesia, he tratado de no ser carga, he tratado de no ser un tropiezo, he tratado de no ser un mal testimonio. Durante toda mi vida de creyente, maravilloso el Señor, no he sido un mal testimonio. He dado buen testimonio para la gloria de Dios, hermano. Es algo que Dios, como le digo, ¿por qué lo pude hacer yo? Porque todos lo podíamos hacer. Gloria al Señor. Y no solo yo, muchas personas que llegaron conmigo al templo, hombres y mujeres, también mantuvieron sus vestiduras limpias, su testimonio, porque recibimos la misma palabra, la misma administración de Dios, el mismo poder de Dios lo habíamos recibido. Maravilloso el Señor. Y de esa manera empezamos a tomar medidas. Nosotros empezamos, uno mismo se cuida, se guarda, hermano, ante los ataques del maligno, ante las tentaciones, porque cuando el diablo envuelve a alguien, el diablo no queda ahí. El diablo envuelve a un hombre o una mujer y quiere luego que ese hombre o esa mujer lo haga con otro y con otro y con otro. El diablo trabaja no directamente, trabaja a través de personas. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. ¿Para qué cree que usted que está escribiendo Pablo acá? Pablo acá está escribiendo para que la iglesia esté apercibida. Porque también dentro de Corinto se dieron situaciones, se dieron prácticas de pecado terribles. Y lo que Pablo les está dando a entender a ellos es, porque algunos se alarmaron que el hermano tal, que fulano es tal, que otro, y que comete y hace esto, y cómo es posible, y si ese hermano cae, yo me voy al mundo. No, por favor, uno tiene que conocer la palabra y saber que hay algunos que fallaron a Dios, hermano. Fallaron estrepitosamente, le fallaron al Señor. Gloria a Dios. ¿Y porque otro falló, tú vas a fallar? No, al contrario. Si uno falla, nosotros seguimos adelante. Nuestro compromiso no es con hombres, sino con Dios. Y nosotros no podemos, gloria al Señor, seguir los malos ejemplos, sino los buenos ejemplos. Alabado sea el Señor. Ahora, qué triste, hermano, es que de 2 millones de personas, solo 2 entraron.
solo 2. Es algo triste, ¿no? Maravilloso el Señor. Póngase a pensar en tanta gente, inclusive sacerdotes, levitas, eran miles, y no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, la palabra ahí les enseña para que nadie se alarme. No se trata del montón, no se trata que la mayoría, no, se trata de tu relación con Dios. Eso a mí me da convicción. Bendito sea el Señor. Ahora mire, verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por ejemplo, no, gloria a Dios, este hombre llamado Acán codició algo, un manto babilónico, una barra de oro. La codició, ¿por qué? La palabra de Dios decía que todo eso estaba bajo maldición, todo era anatema. Él no podía tocar eso, él no podía. Cuando iba a hacer la toma en Jericó, ellos sabían perfectamente que todo lo que estaba en Jericó estaba bajo maldición. Todo eso era un anatema. Anatema significa está bajo maldición, es maldito. Por más lindo que tú lo veas, es maldito, gloria a Dios. Sea cosas físicas, sean personas, están bajo maldición. O sea, Dios determinó que todo tenía que consumirse, quemarse, todo tenía que ser así. Y todo el mundo lo hizo, todo el mundo lo hizo. Todos lo hicieron así. Pero hubo uno que no actuó de esa manera, llamado Acán. Tristemente su nombre, Acán. Él codició. Él dijo, este manto es muy hermoso, es apreciado. Y estas monedas, este dinero, con esta plata puedo hacer muchas cosas. Pero la palabra decía que todo eso estaba bajo maldición. Tú no puedes codiciar, hermano, cosas que están bajo maldición. Aunque puedas pensar de que eso, la Biblia dice que está mal, que eso no conviene, que eso te trae maldición, que eso te va a arrastrar a cosas peores, pero la gente se arriesga. La gente dice, bueno, está bajo maldición, pero yo creo que conmigo va a ser diferente. Ahí es donde el diablo engaña a muchos creyentes. Muchos creyentes piensan que ellos pueden darse ciertas licencias, pueden darse ciertos permisos que Dios no le da, hermano. Porque la palabra de Dios es para todos. No significa eso de que por ser un pastor o ser una persona que está más cerca de Dios, él tiene la licencia o él tiene el permiso para hacer eso. Los demás hermanos no lo tienen, pero yo sí. Eso es diabólico y es satánico. Porque si es malo para los hermanos, ¿cuánto más para un pastor? Bendito sea el Señor. Ahí es cuando el diablo lanza su red y envuelve a muchos. Porque esas personas luego van a decir, van a pensar, y el diablo les pone en su corazón y le dice, no, pero eso no es tan malo. Dios lo dice, no sé por qué lo dirá Dios, pero tampoco es tan malo. Y luego van deslizándose, van deslizándose, van deslizándose y llegan a desagradar a Dios. Eso es lo que le pasó a Acán y a otros personajes también, hermano. Gloria al Señor. Miren lo que dice en el verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso pasó con el becerro. Cuando Moisés sube al monte y se demora, el pueblo empezó a inquietar a Aarón y le dijeron, Aarón, haznos un becerro. Y con ese becerro, pues ese becerro va a representar a Dios y vamos a hacer una colecta. Todos dieron oro y confeccionaron un becerro y dijeron, este es Dios, este es Jehová. Y mire cuáles fueron las consecuencias. Dice que el pueblo, gloria a Dios, se sentó a comer, a beber y a jugar. ¿En dónde, hermanos, vamos a ver que un culto de adoración o una adoración va a involucrar todo eso? Alabado sea el Señor. Cuando hay una adoración a Dios,
no hay el juego, no hay el relajo. Alabado sea el Señor. Usted puede jugar en un parque, puede jugar en su familia, puede jugar entre ustedes, ¿no? Juegos sanos, sanos. Pero cuando el pueblo ya se sentó a comer, a beber, porque beber significa que ya empezaron a beber, bebían vino, y una copa, y otra copa, y otra copa, el pueblo ya estaba borracho, y luego a jugar. La palabra jugar significa ya a otras cosas que involucran pecado, hermano. El pueblo ya empezó a perderse, a corromperse, el pueblo empezó a caer en disensión, disolución, desenfreno. Y ya los hombres no se medían y empezaban a tocar a las mujeres, y las mujeres también coquetas se dejaban tocar, y todo eso involucró una práctica asquerosa, inmunda, gloria a Dios. Y por eso es que Dios se desagradó y empezó a matar, y mató muchos. Alabado sea Dios. Allí es cuando se ve que Dios, a través de Moisés dice, ¿quién está por Jehová? Pero cuando llega Moisés y ve toda esa inmundicia, haciendo un becerro, que es una idolatría, cayeron en idolatría, y luego eso lo llevó a todas esas formas de pecado, hermano, terribles. Una cosa lleva a otra cosa. Bendito sea el Señor. Y ahí es cuando la ira de Dios vino, y ahí es cuando Moisés dice, ¿quién está por Jehová? Y salen los levitas, la tribu de Leví, y empiezan a matar a sus hermanos, a los que estaban borrachos, a los que estaban fornicando, a los que estaban pecando, a los que estaban en todo eso, y los mataron. Y ahí es cuando se santificó el pueblo. La tribu de Leví se santificó. Dios se agradó de ellos, y entonces dijo, ellos a partir de ahora serán mis sacerdotes. Alabado sea el Señor. Más adelante, Dios dice, cuando hay el reparto de la tierra, dice, a todas las tribus se le darán su área, pero Leví no, yo soy su heredad de ellos. Gloria a Dios. Como diciendo, yo siempre les voy a suplir, yo siempre les voy a dar, y yo los quiero a ellos para el servicio de Dios, para el ministerio. Gloria al nombre de Jesús. Y luego también dice la palabra de Dios en el verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Eso fue cuando por asesoría de este hijo del diablo, llamado, gloria a Dios, que era profeta, hermano, gloria al Señor. El profeta Balán era profeta, y lo contratan para que trajera maldición al pueblo de Israel. Balac y todos esos reyes, y contratan a Balaán, y Balaán quiso ir, él quería ir porque le gustaba la plata, pero Dios convirtió su maldición en bendición. Fue 3 veces, hermano. Gloria a Dios. Y al final Dios dio una bendición tremenda al pueblo por la boca de él, pero en su corazón no estaba eso. Pero luego, más adelante, Balán le da una asesoría a Balac y a los amonitas, a los moabitas, gloria a Dios, y le dice que la única manera en que el pueblo puede desagradar a Dios es pecando. Y entonces le dice, preparen jovencitas, preparen mujeres, y prepárenlas, y que sean coquetas, y que se pongan en la frontera, y que empiecen a seducir a los jóvenes de Israel. Y eso hicieron, hermano. Y empezó un desenfreno sexual terrible. Empezó una práctica de fornicación y una inmundicia, hermano. Gloria al Señor. Y luego, ¿qué dice la palabra? Que Dios mató a 23,000 o 24,000, dice en otra parte, pero Dios los mató. Fue una matanza, porque Dios se desagradó de ellos, hermano. Alabado sea el Señor. Y bien hecho, ¿no? Bien hecho. Porque eso tenía que hacerse así. Algunos dirían, oye, pero Dios es un genocida. Dios es Dios, hermano. Eso fue en el Antiguo Testamento, no es ahora.
Alabado sea Dios. Ahora nosotros no tenemos que matar a nadie, ni agredir, ni castigar a nadie tampoco, ¿no? En la iglesia, imagínense un hermano que hace algo y lo vamos a agarrar a correazo, a latigazo. Eso es diabólico, falsa doctrina. Eso es totalmente anormal. Bendito sea el Señor. ¿Cómo son nuestras disciplinas en las iglesias? Sencillamente no les permitimos participar en los actos de la iglesia. Pueden congregarse y pueden cantar a Dios, pero no pueden tomar la cena, no pueden participar en los cultos. Pero cuando una persona hace eso, hermano, y está en disciplina y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, entonces le decimos: ¿sabe qué, hermano o hermana? Aquí no te queremos. Aquí no puedes entrar más. Ándate a otro lugar. Ándate con tu música a otra parte. Porque aquí no vas a venir a pisotear la palabra de Dios, a burlarte de Dios. Eso no se permite. Bendito sea el Señor. En todo el tiempo que tengo predicando lo he podido hacer. Claro, uno no quiere hacer eso, ¿no? Uno, gloria a Dios, quisiera que eso no suceda. Pero tenía un joven en la iglesia, me acuerdo cuando estaba en Pueblo Libre, y ese joven tenía su lucha, era soltero. Y luego un día lo veo que se desaparece de la iglesia y hablo con él después y me dice: no, pastor, lo que pasa es que el diablo me engañó y caí con una vecina. Y entonces, una disciplina indefinida, hermano. Cuando es una fornicación o un adulterio, no puede ser una disciplina por 3 meses, 6 meses. Uno tiene que haber una disciplina indefinida. Gloria a Dios. Indefinida significa 2, 4, 6 años. Depende si usted lo ve buscando a Dios, si lo ve quebrantado, lo ve llenándose de Dios, puede ser 2 años. Pero si lo ve normal, no, este no le interesa, entonces hay que esperar y que espere y que espere. Maravilloso el Señor. Pero luego de unos meses viene y me dice que también el diablo lo había vuelto a engañar y había caído también con otra chica, no de la iglesia. Entonces le dije: mira, ya tú colmaste la copa ya, porque tú eres un peligro dentro de la iglesia. Entonces no puedes entrar más a esta iglesia. Ándate a cualquier otra iglesia, ándate a cualquier lugar, pero aquí no puedes entrar más. Porque es como un Jezabelo, ¿no? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Corrompiendo a la gente, hermano. O sea, nosotros trabajando, tenemos confraternidad de jóvenes, de damas, hacemos campaña, hermano, tenemos el ayuno, tenemos actividades para que el pueblo busque a Dios. Y este degenerado está ahí contaminándose, corrompiéndose. Eso me indigna, hermano. O sea, a una persona que ama a Dios, eso le indigna. Alabado sea el Señor. No puede ser que tengamos esos degenerados dentro de la iglesia, o degeneradas también. Gloria al Señor. Porque eso pervierte, corrompe. Si yo me haría de la vista gorda, diría: no, hermano, no hay problema, el amor de Dios, hermano, el amor de Dios sigue nada más aquí y busca a Dios. Luego hace caer una hermana, luego hace caer a otra, y eso sería algo terrible, sería una plaga, una inmundicia. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es lo que pasó en algunas iglesias. Estuve en una iglesia evangélica y me acuerdo que los primeros años, los 2 primeros años, Dios trató con mi vida y me convertí al Señor de todo corazón antes de venir al movimiento. En esa iglesia era una iglesia gigante. El que era el encargado de los jóvenes era mi amigo. Uno que estaba en el coro era mi amigo. Todos eran mis amigos. A mí me gustaba compartir con ellos. Salíamos después del culto a compartir. Gloria a Dios.
Pero llegó una joven, se llamaba Marlene, y esa joven, entonces vino a hablar conmigo un amigo, el presidente de los jóvenes, y me dice, hermano, me dice, esa joven me empezó a coquetear, y yo también, y bueno, ya pues salimos, y rapidito se entregó, me dice. Y le digo, ¿tuvieron relaciones? Sí, tuvimos relaciones. Y después me dicen que con otro joven, y le había hecho como con 4 o 5 jóvenes, hermano. Yo era nuevo en la iglesia. Realmente yo tenía poco tiempo en esa iglesia. Yo no era pastor. Pero me causó una indignación. Fui a hablar con uno de los pastores principales. Había un retiro. Y yo le digo, pastor, quiero hablar con usted, le digo, porque esto no, me parece que esto no puede ser, no debe hacerse. Y le digo, pastor, si usted no frena esto, esa mujer va a acabar con todos los jóvenes de acá. Alabado sea el Señor. Y entonces él, en vez de tomar las cosas como debería tomar un hombre de Dios, lo tomó medio a la broma y no hicieron nada, hermano. Por eso es que yo decidí salir de ese lugar. Como dice la palabra, salid en medio de ellos. Y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Porque uno es inteligente, Dios nos da la capacidad de razonar. Si usted tiene una iglesia, hermano, de ve ese relajo, ve esa inmundicia, ve eso, usted dice en cualquier momento es como un cáncer, eso es como un SIDA, eso es como un cáncer. Es una enfermedad contagiosísima, espiritualmente hablando, que cuando usted menos se da cuenta lo agarra a usted y usted cae en el ambiente. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, hay que predicar estos mensajes de vez en cuando. Alabado sea el Señor. Yo le llamo fumigar a la iglesia. Hay que fumigar. Y cuando fumiga en su casa, en su centro de trabajo, usted le mete baigón, le mete todos esos insecticidas poderosos, hermano. Ahí salen las ratas, los alacranes, los pericotes, las cucarachas. Todo eso se va. Alabado sea Dios. Porque mientras hayan ratas, alacranes, cucarachas, la obra no va a ir bien, hermano. Pero cuando uno fumiga con el poder de la palabra, alabado sea Dios, la gente tiene temor de Dios. Y al menos el que no lo tiene es su problema, pues no con Dios. Pero la palabra es dicha, hermano. La palabra es dada. Maravilloso el nombre de Jesús. Y esa palabra le guarda a usted y me guarda a mí. Nos guarda. Qué bueno es tener palabra que nos guarda, que nos cuida. Maravilloso el nombre de Jesús. Por eso, qué terrible, hermano, siendo parte de una tremenda congregación en el pueblo de Israel, teniendo líderes como Moisés, que fue un gran hombre de Dios. Caer en ese tipo de pecado así abiertamente, eso fue algo que Dios tenía que hacer algo, Dios tenía que intervenir. Y por eso hubo toda esa masacre, esa matanza. Bien hecho, hermano. A mí yo no me pongo triste, no digo, está bien. Y Fines, que fue un joven que yo admiro mucho, gloria a Dios, porque él, lleno del celo por Dios, hermano, él los alanció, dice, a un hijo de un príncipe del pueblo de Israel y a la hija de una princesa. O sea, la hija de uno de los líderes de los moabitas y amonitas. Ellos dos pasaron delante de Moisés, burlándose del hombre de Dios, como que si nada pasara. Y se metieron a su tienda como diciendo, vamos a fornicar. ¿Y qué? ¿Qué, Moisés? ¿Qué vas a hacer? Pero fue Fines, gloria a Dios, los persiguió. Y dijo, estos impíos, corrompidos, degenerados. Entró a la tienda y los alanceó a los dos y murieron. Es lo que dice la palabra.
Y la palabra dice que eso le agradó a Dios. Y Dios hizo pacto con Fines y con toda su generación. Porque fue llevado de celo por la casa de Dios, hermano. Por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Eso es lo más importante. Ser celosos guardianes de la palabra, de lo que a Dios le agrada, de lo que a Dios le gusta. Luego dice en el verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ¿no? La muerte a través de la serpiente también fue un látigo de Dios, hermano, porque el pueblo empezó a tentar a Dios, a reclamar a Dios, y eso nosotros no podemos hacer. O sea, esas cosas pasaron a Israel, son ejemplo para nosotros. Nosotros no podemos tentar al Señor. Digo, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron en el verso 10 y perecieron por el destructor. Murmuraron, al final cuando usted murmura, está murmurando contra Dios, hermano. ¿No? Murmurar significa cuestionar la obra y decir, ¿por qué no hacen esto y esto? Yo no estoy de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con algo que se hace en la iglesia, pues ¿qué es lo correcto, hermano? Póngase en mi lugar. Yo estoy en una iglesia evangélica. Tenía cosas muy buenas. ¿Para qué? Muy buenas. Pero en este aspecto de la santidad no eran drásticos. No tomaban las cosas como tenían que hacerlo. Tal vez hablé con uno de esos pastores y me dice porque ellos tenían un concilio, ellos tenían un consistorio, ellos no podían, el pastor en cada una de esas iglesias no puede tomar la decisión él solo. Tiene que haber una junta de ancianos y ellos son los que deciden. Eso frenó a muchos pastores. Yo hablaba con algunos pastores y les decía, pero ¿por qué no toman medidas, pastor? Esto se viene abajo. Y me decía, no puedo, yo quise hacerlo, pero luego me arrinconaron, ya no me dejaban predicar. Gloria a Dios. Porque le creyeron a la otra persona, porque algunos fueron llevados de demasiada misericordia. Pero cuando uno ve eso, uno tiene que ponerse, póngase en mi lugar, ¿yo qué voy a hacer? Voy a iniciar dentro de esa iglesia una corriente libertadora, gloria a Dios, una reforma. No, hermano, yo sé que no podía hacer nada. Entonces yo le pedí a Dios y le dije, Señor, llévame a un lugar en donde yo pueda vivir tu palabra. Alabado sea el Señor. En donde yo vea que lo que está acá se vive. Y Dios me trajo a esta obra, el Movimiento Misionero Mundial. Gloria a Dios. En ningún momento, hermano, le digo delante de Dios, me puse a murmurar. Hablé con un hermano, con otro, y dije, este pastor está mal, esta gente está mal, esta gente está haciendo las cosas mal, y hablar contra el consistorio, ni contra el pastor tal y tal. Nunca lo hice. Sencillamente oré a Dios y me salí. Gloria a Dios, me salí y le pedí a Dios que Dios me llevara a un lugar en donde yo viviera la palabra. No usaba el término tanto santidad. Yo le decía, Señor, yo quiero estar con personas que vivan tu palabra. Porque cuando yo leía la Biblia me deleitaba, me transportaba. Y veía a los discípulos, veía a los apóstoles, veía todo lo que Dios hacía con ellos. Gloria a Dios. El celo de Pablo por la doctrina, por otros aspectos de la obra, hermano, defendiendo la obra a capa y espada. Veía eso, pero cuando me iba al otro lugar, veía otra cosa. Habían cosas buenas, sí, cosas muy buenas. Tal vez en alguna cosa tenían cosas mejores que nosotros. Gloria a Dios. Pero el tema de la santidad es fundamental, hermano. El tema de la santidad es básico, porque sin santidad no agradamos a Dios. Sin santidad, esto es un chiste. Esto es una reunión más del montón. Esto no sería un culto. Sin santidad, esto sería una reunión social. Gloria a Dios.
Pero como uno busca y ama a Dios, hermano, maravilloso el Señor. Claro que también me pasaron otras situaciones, bendito sea el nombre de Jesús, allá, y que se sumaron. Entonces yo le dije, Señor, no, este no es lugar para mí. Ellos sigan y que Dios los ayude. Pero yo no, de aquí yo tengo que salir. Maravilloso el Señor. Realmente estuve un mes sin congregar. Y me sentía mal por no poder congregar. Pero ahí fue cuando le pedí a Dios. Pero no iba a una iglesia, pero sí íbamos a la casa de un hermano a orar, porque yo no conocía la palabra, hermano, y era nuevo. Gloria a Dios. Era un neófito, por decir así. Y entonces, pero yo sabía que tenía que congregar, yo sabía que tenía que estar en un lugar bajo autoridad. Por eso les cuento que a veces llegué a iglesias, hermano, a cultos, porque me decían, hay vigilia acá, hay ayuno acá, y me iba, gloria a Dios, y vi cosas, pero que, por ejemplo, cosas raras, ¿no? A veces en una vigilia me llevaron en una iglesia y me llevaron a una casa porque ellos decían que ahí la vigilia era más poderosa. Yo era nuevo, yo lo que quería era recibir bendición de Dios. Y me llevan a esa casa y yo estoy llorando, hermano, y de repente siento que algo cae, ¡pum!, un bulto terrible. ¿Qué habrá pasado? Digo. Y se levanta un hombre con las ropas media rasgadas y dice, yo soy un ángel que caí del cielo. Y empieza a ponerle la mano a todo el mundo. Yo no dejé que me pongan la mano. Porque yo dije, un ángel caído del cielo, yo había leído la palabra, era nuevo, pero yo ya me había leído la palabra como 6 veces. Me había leído la Biblia de tapa a tapa. Gloria a Dios. Le dije, un ángel caído del cielo es Satanás. No es, los ángeles no caen del cielo, hermano. Y verlo así y ponerle la mano, yo dije, no, a mí no me ponga la mano. Y no volví a ir. Luego fui a una reunión, porque estaban recibiendo el Espíritu Santo, me decían. Y en esa reunión tenían profetas, era una casa. Cuando uno tiene hambre y sed de Dios, hermano, a veces va a diferentes lugares, pero Dios ve el corazón y Dios lo guarda. Y habían ahí bastantes hermanos y profetizas, y ahí es cuando se manifiesta. Oran por una hermana y comienza la hermana a convulsionar. Y dije, esto no es normal. Y me decían, no, es que Dios está haciendo un trato en el espíritu, me decían. Y yo decía, pero para mí esto es demoníaco. Para mí esto es que hay una obra de las tinieblas. Y era nuevo. Pero era nuevo y me había leído un montón de libros. Me leí el libro de Renacimiento Evangélico, me leí el libro de Samuel Vila, me leí el libro de Gloria a Dios, de Evidencia que exige un veredicto. Me había leído varios libros y eso, hermano, me ayudó, gloria al Señor. Me había leído la biografía de Lutero, de Calvino, de la Reforma. O sea, me encantaba comprar libros, pero no era tonto, o sea, no era neófito, ¿no? Era un recién convertido, pero conocía muchas cosas. Maravilloso el Señor. Entonces, cuando ven que esas personas no pueden hacer nada, viene una joven de la iglesia donde yo estaba, porque de ahí nos invitaron con una jarra, o un tazón, lleno de aceite, hermano, y se lo tira encima, y la bañó. Y yo dije, no, esto no está bien. Dentro de mí que no está bien. Y luego le profetizan a una persona ahí, a una pareja, una mujer que tenía como su muleta, era la profetisa, y le dice, tú eres mi siervo, yo te voy a llevar a tal lugar, y yo te voy a exaltar, y te voy a engrandecer, y yo estoy contigo. Pero yo decía, pero ¿cómo puede ser si esa persona yo la conozco? Yo conozco, son hermanos de la iglesia. Él es músico. Pero han fornicado, todo el mundo sabe que han fornicado, que están en fornicación. ¿Cómo el Espíritu de Dios va a equivocarse? Yo dije, esto no es de Dios, porque Dios no se equivoca.
Cuando uno lee la Biblia de tapa a tapa, uno sabe que Dios no se equivoca, hermano. Maravilloso el Señor. Y empecé a ir a diferentes lugares, tenía hambre y sed de Dios, hasta que me invitaron a 28 de julio. Y cuando ya llegué yo a 28 de julio, gloria a Dios, ahí es cuando empecé a congregarme y, hermano, ahí dije, este es el lugar. Desde que entré por la puerta sentí la presencia de Dios. Sentí algo muy, muy especial. Pero mire, lo que yo le quiero decir, gloria a Dios, uno no puede caer en murmuración. Me fui solo. Un grupo de hermanos me acompañaron, iban conmigo porque también ellos estaban entre que se congregaban o no. Al final me dejaron solo en 28 y me quedé solo hasta el día de hoy. Alabado sea Dios. Estoy hablando de hace más de 30 y tantos años atrás, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. La murmuración siempre es maligna. Bendito sea el Señor. Si usted está acá, por ejemplo, y hay cosas que no le gustan, no, que la marcha del dólar no me gusta, que no me gusta que las actividades, que no me gusta esto, pues sencillamente usted haga lo que tiene que hacer. Búsquese una iglesia en donde usted se sienta a gusto, hermano. A nosotros, yo personalmente no quisiera tener a nadie acá que se sienta obligado, que diga aquí me están obligando, aquí yo tengo que estar. No, no se sienta obligado. Algunos pastores dicen, donde tú has nacido ahí tienes que morir. Eso no es así. No es así. Gloria a Dios. Porque, por ejemplo, si tú te mudas de un lugar a otro, si te mudas de Surquillo a Caraballo, ¿vas a tener que seguir viniendo acá? No, hermano, tienes que congregarte allá. Si te mudas de aquí a Chorrillos, ¿vas a venir acá? No, congrégate allá. Gloria a Dios. No seamos seguidores de hombres, hay que seguir a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no podemos caer en murmuración, porque la murmuración desagrada a Dios, hermano. O sea, la murmuración es comentar con uno y con otro. Errores, fallas. En todo lugar hay errores y hay fallas. Y cualquiera de ustedes puede ver un error en mí. Y puede ver error en los diáconos, en el copastor, en cualquier persona. Usted puede ver errores, siempre vamos a tener errores. Una cosa son errores y otra cosa son pecados. Alabado sea Dios. Pero cuando uno tiene la mente sana y el corazón sano, no entra en ese espíritu de murmuración. No, y vamos a buscar a otro hermano y vamos a hacer ya un grupo ya. Entonces, eso es murmuración. Bendito sea el Señor. Lo primero que uno tiene que hacer es hablar. Siempre he hecho eso, hermano. En donde he estado, gloria a Dios, he hablado. No me parece algo, voy y hablo con el pastor. Y le digo, pastor, esto y esto. Y el pastor me aclara, ya, gloria a Dios. Cuando yo llegué a esta obra, hermano, había muchas discusiones. El tema de Jimmy Swaggart era un tema con sus enseñanzas, no era un tema que, gloria a Dios, había impactado al mundo entero. Pero la esposa de Jimmy Swaggart usaba aretes, se pintaba el pelo. Entonces, eso era lo que a nosotros un poco como que decía, ¿cómo puede ser pastor, pero si su esposa es así, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros aceptarlo? Entonces, siempre hablábamos y compartíamos, gloria al Señor. Y luego, hermano, sucedió lo que sucedió. Maravilloso el Señor, ¿no? El pecado de Jimmy Swaggart, un gran hombre de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero a veces hay cosas, hermano, a veces hay temas, hay mensajes, que a veces uno entiende de una manera y pregunta, ¿no? Yo siempre le preguntaba al pastor, a mi pastor, el pastor Rodolfo, y él me aclaraba con un amor y me dejaba tranquilo y yo, está bien, gloria a Dios, es correcto, está perfecto conforme a la palabra, amén. Alabado sea Dios. Pero si uno, hermano, busca suspicacias, busca tratar de encontrar ciertos errores y estar buscando,
Usted lo va a encontrar siempre. Esas personas van a estar dentro de las iglesias. Esa es la cizaña. Digo cizaña, porque sus actitudes, cuando actúan mal, no son sinceros, no son honestos, entonces son cizaña. En vez de haber aclarado, hermano. Siempre lo mejor es aclarar. Siempre lo mejor es, gloria a Dios, ponerse de acuerdo. Por eso le digo, cuando hubo murmuración, por ejemplo, la hermana de Moisés murmuró contra Moisés porque se había tomado una mujer negrita, gloria a Dios, una cusita, y ella se molestó. ¿Qué habrá dicho? No es de nuestro linaje, no es, pero él la había tomado. Eso no era un pecado, gloria a Dios. Tal vez no era la mejor, pero fue el hombre de Dios y él tomó su decisión, consultó con Dios. Pero por eso, hermano, Dios la mandó a ella al desierto 7 días leprosa. 7 días estuvo leprosa y después regresó, porque ella pidió perdón y regresó. Pero pasó su disciplina. Alabado sea el Señor. Hay personas a veces que están dentro de la obra de nosotros, ¿no? Y luego se van, gloria a Dios. Y si vamos a llevarnos a uno, vamos a llevarnos al otro. Yo conozco a tal hermano en tal iglesia, a ese también lo podemos jalar. Yo conozco al otro de tal iglesia, también vamos a aglutinarlo. Eso se llama murmuración y rebelión. Eso no es de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. O tratar de ir casa por casa, porque hay algunos que lo han hecho. No digo acá no, nunca he escuchado eso, pero sí conozco de personas que van casa por casa indisponiendo a un pastor. En una ocasión tuvimos que tratar un caso en una zona sur del Perú. Y esta mujer tenía argumentos. Ella hablaba que el pastor había hecho tal cosa y cuando aclaramos era mentira. Pero cuando le dijimos a ella, hermana, usted ha ido casa por casa y casa por casa, nunca, pastor, es mentira del diablo. Ah, bueno, si usted dice eso, entonces llamamos a todas las hermanas que decían que habían ido a su casa. Y eran como 12 hermanas. Eso fue para allá por Chorrillo. Que le dijeron en su cara, usted ha ido, hermano, usted nos dijo esto, esto, esto y esto y esto. Y usted decía que no la consideraba y una serie de mentiras. Alabado sea el Señor. Ella misma buscaba a los hermanos y trataba de darle un apoyo económico para luego envolver al hermano. ¿Qué hicimos con esa persona? Como me acuerdo un mensaje del hermano del pastor Henao, dice, ¿cómo votamos a Jezabel por la ventana? Dice, votando a Jezabel por la ventana. La tuvimos que votar por la ventana. No literalmente, ¿no? Sino que le dijimos, hermana, usted no tiene parte ni suerte acá. Nunca más puede entrar acá. Váyase a cualquier lugar, pero aquí usted no tiene parte ni suerte. Porque está envuelto, enredado, usted ha enfrentado a un hermano contra otro y esas personas no caben acá. Usted no cabe acá, hermano. Yo no era el pastor de ahí, yo fui como oficial, ¿no?, de la obra a tratar ese caso. Gloria a Dios. Y gracias a Dios se botó a Jezabel por la ventana y todo se calmó, hermano. La obra está en victoria. Ahora, ese templo, los hermanos compraron un local, un terreno, construyó un tremendo templo y la obra está tranquila. Gloria a Dios. Porque donde no hay el murmurador cesa la contienda, pues hermano. Alabado sea el Señor. Pero donde está el murmurador, ahí hay contienda y pelea, pleito. Entonces también hace poco, bueno, siempre a veces vamos a ver esas cosas. Fui a una iglesia hace un año, fui exactamente a ver una situación que era terrible, hermano. Los hermanos que hablaban tenían razón, pero no era la manera, ¿no? Envolver a la iglesia y partir a la iglesia quien está en contra y a favor. Eso es diabólico. Eso es diabólico, hermano. Usted puede tener razón en algo, pero no puede partir la iglesia. Si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Todo lo que se había tejido, había cosas ciertas, pero nosotros no sabíamos.
Esos que estuvieron ahí fueron unos terribles tramposos, ¿no? Los que estuvieron en la obra ahí. Pero al final, todo sale a la luz, hermano. Y que las hermanas, que por qué se le acercan, porque aman a sus pastores, pues las hermanas aprecian a sus pastores. O sea, es algo humano, es natural, eso no es diabólico, eso no es algo que está penado y que eso está bien, hay que esas personas hay que cortarlas de la iglesia. No, hermano, eso no puede ser. Porque la Biblia dice, mire, cuando el Señor le habla, ¿no? Cuando el Señor habla cuando el sembrador siembra, gloria a Dios, el trigo. Pero luego dice, viene el maligno en la noche y mete la cizaña, ¿no? Y cuando luego se dan cuenta hay cizaña y dice, vamos a quitar la cizaña, el Señor dice, no, todavía no. Porque al quitar la cizaña, pueden quitar trigo. Eso tiene que aprenderlo, hermano. Cuando usted esté en un anexo, tiene que aprender eso. Déjelo que madure. Y Dios dará testimonio. Bendito sea Dios. Y eso es así. Estuvimos con esa iglesia también porque habían tomado una decisión de la oficialidad. La habían tomado de una manera que no era errada. Tal vez el oficial que fue no dijo las palabras así exactas y precisas, pero era obvio. Pero como no la dijo exactas, entonces se armó un problemón. Estuvimos hasta las 2:30 de la mañana y aclarando a los hermanos. Gracias a Dios, hermano, se aclaró y la iglesia, gloria a Dios, luego empezó a unirse y ahora la iglesia está totalmente unida. Una victoria grande, ¿no? Maravilloso el Señor. Porque eso tiene que ser así, Dios tiene que guiarnos a eso, a la unidad, a la fortaleza. Porque si no, hermano, usted dice, no, acá los votos, los que están contra, los que han hablado, los votos, y fuera. Hermano, un alma vale mucho. Alabado sea Dios. No podemos estar votando almas por votar. Yo estoy hablando de casos ya que son como Jezabel, ¿no? Casos de gente ya pecadora, ya que se le da oportunidad, se le ha hablado. No, pues esos casos, hermano, eso es un cáncer, un tumor. Mejor es sacarlo. Gloria al Señor. Pero usted se va a sacar su riñón porque tiene un poquito de litiasis y tiene una piedrita. No, saca la piedrita o se toma, hay cosas que usted puede tomar y la piedrita se disuelve. Y usted sigue bien con su riñón. Gloria a Dios. Pero si dice, no hay que quitar el riñón porque ahí está infectado. No. Vamos a sacar la piedrita primero. Alabado sea Dios. Pero de todas maneras la murmuración no es buena, hermano. No es buena, porque el diablo se aprovecha de eso. Ahora que en la murmuración pueden haber cosas ciertas también, de hecho, ¿no? El asunto es cómo uno lo dice, y por qué lo dice, y por qué insiste, y por qué insiste. Y si se tomó medidas, siguen con eso, hermano, siguen con eso. Entonces ya no es, el deseo ya no es construir, no es edificar, el deseo es destruir. Entonces, ¿quién está atrás? ¿Quién es el destructor? El diablo es el destructor. Que el Señor lo reprenda. Alabado sea Dios. Como una vez el hermano Ortiz predicaba y decía, ¿quién está atrás del oscurantismo? ¿Quién se esconde atrás del oscurantismo? El diablo. ¿Quién se esconde atrás de la brujería? El diablo. ¿Quién es el que está atrás del esoterismo, del paganismo? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Alabado sea Dios. Luego dice, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué lindo, hermano, tener todas estas advertencias para que nosotros no caigamos en eso. Luego finalmente dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podía resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dios siempre nos da la salida.
Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios ponga su mano, que Dios se glorifique en esta noche, que Dios haga un milagro, que Dios obre. Toda la iglesia en oración. Quiero pedir a todos aquellos que le dicen: Señor, quiero arreglar mis cuentas contigo. Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Pase aquí al altar, hermano. Si alguien quiere una oración de fortaleza, una oración de liberación, de cambio, de bendición, pase al altar y dígale: Señor, ayúdame, Dios mío. Ayúdame, cámbiame, transfórmame, Padre. Tócame, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa. Haz la obra en mi vida. Dile: Señor, haz la obra en mi vida, en mi corazón, Señor. Saca de mí todo espíritu malo. Saca de mí todo, Señor, lo que perturba, toda obra de las tinieblas, toda obra maligna, satánica, échala fuera, Padre. Dile: Señor, hazme libre en el nombre de Jesús. Padre celestial, pon tu mano poderosa. En esta noche, Señor, te pido que tú pongas tu mano. Te pido, Señor, que libertes. Mire este joven, Señor. En el nombre de Jesús pido que tú lo libertes, Señor, que tú lo ayudes, Padre. Pido, Señor, un toque, una bendición de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, tú tienes el poder, Señor, ayúdalo, Padre. Tú tienes la misericordia. Tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, pon tu mano, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Padre. Ten misericordia, Señor. Mira esta joven, Padre. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Señor. Tu mano de liberación, de cambio, de transformación, Padre, para la gloria de tu nombre. Toca, Señor.